Tendrás dificultades como yo. Mirar las caras de estos acusados y creemos que en este siglo XX los seres humanos podrían infligir tales sufrimientos. Los nazis estaban muy preocupados por purificar y limpiar la sociedad alemana. Lo que pensaba gente como Hitler era que, de hecho, había partes de la población que eran como un cáncer. Y lo que había que hacer era eliminar a esa parte de la población. La persecución de los judíos fue una política continua y deliberada. Se promovió el antisemitismo para dividir y amargar a los pueblos democráticos. La mitad inicial de 1945 es la época más sombría para Alemania. Boletín: Adolf Hitler ha fallecido. Su muerte no preocupa mucho al mundo. Millones han rezado y ahora están agradecidos por la justicia. En caso de muerte de Hitler, el Tercer Reich obviamente colapsa por completo. Está basado completamente en la autoridad y carisma del propio Hitler. Es imprescindible llevar a los criminales nazis ante la justicia. En 1920 comenzó Hitler. Entonces se le consideraba solo una broma, un crack delirante. 1933. Hitler nombrado canciller. El mundo esperaba que pusiera orden. Trajo la catástrofe. La banda de Hitler planeó la conquista del mundo. Rudolf Hess, ahora loco en Inglaterra. Heinrich Himmler, asesino de masas, y Göring. Hitler le prometió a Alemania el mundo. Alemania escuchó, pero el mundo ignoró la amenaza. Hitler se hace pasar por humanitario. Pero Hitler ya entonces estaba planeando la guerra y la muerte de innumerables niños. ...1938, el año de Múnich. En Berchtesgaden hubo apaciguamiento, el sacrificio de Checoslovaquia, Polonia, Noruega, el baño de sangre europeo. 1940, el mayor logro de Hitler, la caída de Francia, un día negro para el mundo civilizado. La célebre intuición de Hitler tuvo éxito, pero cometió dos errores: no invadir Inglaterra e invadir Rusia. No habrá monumentos como homenaje a Hitler, pero sí existen millones de ellos. Londres también guarda el recuerdo de sus muertos durante el Blitz, donde el brazo fascista del monstruo ha impactado. El progreso y la esperanza de vida para las ideas del líder del pasado han desaparecido. El Holocausto, un crimen que va más allá de los límites legales, arrebató vidas de inocentes, hombres, mujeres, niños. Hitler manifestó su antisemitismo cuando tenía el pleno control de Alemania. La discriminación de los judíos en Alemania fue legalizada tras la llegada al poder de los nazis en enero de 1933. Se promulgaron leyes para deshumanizar y despojar a los judíos de su ciudadanía alemana. El antisemitismo se enseñaba a la población y todos tenían demasiado miedo para oponerse a él.
nos refugiamos de Holanda, mi lugar de nacimiento, Viena. Cuando los nazis llegaron, la atmósfera cambió drásticamente. Nos sorprendió y afectó mucho. Nuestros amigos no judíos nos dieron la espalda. Para mí, de niño, era algo que no podía entender en absoluto. Éramos judíos, pero no religiosos. Y esto fue, creo que tenía 9 años, un gran shock para mí. La violencia y la presión económica fueron tácticas utilizadas por el régimen nazi para alentar a los judíos a abandonar voluntariamente el país. De 1933 a 45, los nazis buscaron purificar y limpiar la sociedad alemana a través de medidas y leyes. Lo que Hitler pensaba era que existían partes de la población que eran como un cáncer y había que eliminar esas partes o eliminar a aquellas personas que eran débiles y causaban enfermedades. Por ejemplo, los alcohólicos crónicos, aquellos con autismo severo o incluso leve, aquellos que tenían enfermedades degenerativas o hereditarias, debían ser eliminados de alguna manera. Así surgió un tipo de medicina que hoy en día no entenderíamos, ya que pensamos que la medicina está para ayudar a los más vulnerables y a las personas enfermas. Sin embargo, la medicina nazi buscaba esterilizar a las personas enfermas para que no pudieran transmitir genes defectuosos o simplemente matarlos. Además de deshacerse de las personas enfermas y que eran consideradas una enfermedad para la población, los nazis también deseaban eliminar a aquellos que consideraban malignantemente como cáncer. Me refiero, por supuesto, a los judíos, gitanos, sinti, romaní, homosexuales y a cualquiera que los nazis consideraran maligno. La solución para ellos era simplemente extirparlos. Así que sabemos que ya desde los escritos de Hitler en Mein Kampf era personalmente antisemita. Y lo que vemos una vez que el Tercer Reich llega al poder es su antisemitismo personal traducido en política de Estado. Así que desde los primeros días y meses del Tercer Reich hubo muchas medidas diferentes, medidas legales tomadas contra los judíos y también medidas ilegales. Como prometió en Mein Kampf, Hitler consideró a los judíos de Alemania como enemigos internos. Esto se tradujo en leyes que les despojaban de su ciudadanía alemana y les excluían culturalmente, llegando al extremo de prohibirles el acceso a piscinas públicas. Este tipo de exclusión política y cultural hacia la comunidad judía era extremadamente terrible. Surgen medidas antijudías, primero lentamente, luego más peligrosas. Gente desaparece y en el 42 pasamos a la clandestinidad. A los judíos se les prohibía caminar por las calles y ejercer sus profesiones. Mi padre ya no podía trabajar. Al comienzo llevábamos un brazalete blanco con una estrella de David azul. Más tarde la cambiaron por una estrella amarilla que debíamos portar.
Todos los judíos en Europa debían llevarla en el torso. Salir sin ella podía llevar al fusilamiento. En 1938 llegamos a la clave del antisemitismo nazi, la noche del 9 al 10 de noviembre, conocida como Reich Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos. Los nazis literalmente incendian sinagogas por todas partes, destrozan tiendas judías y matan a los judíos. Cerca de 100 personas murieron durante la noche y entre 20 y 30.000 judíos alemanes fueron llevados a campos de concentración. Esta destrucción, matanza y violencia absolutamente horribles llevadas a cabo por el Estado contra su propio pueblo mostró al mundo lo que era Hitler. Era efectivamente un gángster y un asesino. Después de la Noche de los Cristales Rotos, la situación de los judíos alemanes fue empeorando desde entonces hasta la guerra y por supuesto también durante la guerra. Se les empobreció, se les hizo pagar una gran multa expiatoria, se les quitó dinero para pagar esta calamidad que supuestamente habían provocado ellos mismos. Aprendiendo del programa T4, se intensificó la idea del exterminio total de la raza judía. El 31 de julio de 1941, Hermann Göring autorizó a Reinhard Heydrich a presentar un plan para la solución total de la cuestión judía en los territorios bajo control alemán. Heydrich es uno de los nazis más temidos y malignos, incluso en la actualidad. Solo con ver su rostro se puede percibir su maldad. Es un líder despiadado, absolutamente cruel y sin emociones, que presidió la infame conferencia de Wannsee en las afueras de Berlín. En esa reunión fría y políticamente planeada se discutió la destrucción de los judíos europeos. Heydrich es así en todos los aspectos, malvado, cruel y despiadado. En su departamento cuarto B4 del SD trabajó el famoso Adolf Eichmann, considerado el arquitecto del Holocausto. El objetivo de la conferencia era lograr la cooperación de los líderes gubernamentales de varios departamentos en la implementación de la solución final para la cuestión judía. Durante el encuentro, Heydrich describió cómo se reuniría a los judíos europeos y los enviaría a campos de exterminio, donde serían asesinados. La conferencia duró aproximadamente 90 minutos. Para ese momento, los judíos ya estaban siendo asesinados. En la Unión Soviética se construía un nuevo campo de exterminio en Belzec y se estaban planeando otros campos. La decisión de exterminar a los judíos ya estaba tomada. Y eso es exactamente lo que ocurre en las cámaras de gas de Treblinka, Chelmno y Auschwitz y lugares por el estilo. Es una forma de esterilización racial. Es la higiene racial nazi, como se la llamaba. Es un término repugnante para una cosa horrible, y eso es lo que tiene lugar. Las condiciones a las que fueron sometidos los judíos fueron desmoralizantes, deshumanizantes y completamente corruptas. Y mi padre incluso dijo, ¿sabes? Solo vamos a trabajar y volver a casa. Pensó. Eso no fue lo que sucedió. Mi padre fue llevado a la cámara de gas y mi madre también. Y yo me quedé con mi hermana.
Nos afeitaron la cabeza. Pasamos por duchas comunitarias frías. Y cuando salimos al otro extremo, nos pusimos el atuendo del campo de concentración, las chaquetas y las faldas a rayas. Y cuando nos mirábamos unos a otros, seguíamos siendo el mismo grupo, pero teníamos un aspecto tan diferente que no podíamos reconocernos. Cuando nos acostamos, no estábamos seguros de despertarnos por la mañana. Todos éramos iguales. Y si te despertaras, no podrías estar seguro que todavía estarías vivo por la noche. Si no podías salir del banco, estabas acabado. Me han preguntado... Sí, en el pasado me han preguntado si pensaba en lo que haríamos después de la liberación. Es una pregunta imposible porque en el campo nuestros pensamientos eran simplemente cómo sobrevivir ese día, cómo no meternos en problemas, porque lo más seguro era ser anónimo, no llamar la atención. Si hacías algo malo, eso significaba problemas. Una terrible injusticia impuesta al pueblo judío. El asesinato de judíos se consideraba una tarea sencilla para las SS. Estas personas no son humanas. No tienen la misma importancia que los alemanes de raza aria. No debemos sentirnos culpables por eliminarlos de nuestro mundo. Todos los miembros del partido nazi debían desempeñar un papel en la solución final, ya que se trataba de un genocidio a escala masiva y por lo tanto necesitaba una participación masiva. Son lugares de horror profundo porque ibas allí a morir, no a trabajar. En solo 30 minutos llegabas y perdías la vida. Por ejemplo, Treblinka no es más grande que un estadio de fútbol o el tamaño de un campo de fútbol. Y en esa área tan pequeña, unos 850 hombres, mujeres y niños fueron gaseados. Es simplemente el pensamiento más terrible si alguna vez visitas un lugar así. Los judíos eran masacrados disparándoles al lado de grandes fosas para luego ser enterrados. Esta forma fue el más horrible de genocidio. Disparar a un bebé en la cabeza frente a su madre y luego disparar a la madre era parte del trabajo diario. Es increíble que hombres supuestamente comunes en batallones de policía de las SS pudieran realizar estas tareas, pero lo hacían. Los nazis finalmente reconocieron que el efecto psicológico en los ejecutores de los asesinatos era tan grande que tenían que encontrar una forma más amable de matar a los judíos, como utilizar camiones con gas o incluso cámaras de gas. Aparecieron las cámaras de gas principalmente para preservar la cordura de los asesinos. Así de retorcida era la lógica nazi. Abril de 1945. El Tercer Reich se desmorona. Años de terror bajo la despiadada dictadura llegan a su fin, y para los nazis comienza la carrera para escapar de Europa. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados se dieron cuenta de que era absolutamente vital que los criminales de guerra nazis deben ser llevados ante la justicia. Retirada nazi. Desde el norte de Francia, más titulares sobre la huida precipitada de alemanes. Ataque aéreo récord, culminando la ofensiva total para derrocar a Hitler. Alemania bajo presiones explosivas. Enfrenta una gran ruptura. Ejército desmoronado. Miles de nazis muertos en carreteras por nuestro poderoso avance. Tanques rupturados. Equipo nazi destrozado. Armas falsas. Muñecos de madera montados en carros que no nos engañaron. Artillería de Herzog hace reír a los canadienses. Después del cumpleaños de Hitler, pocos días antes de su suicidio, Heinrich Himmler y Hermann Göring habían huido de Berlín.
Después de conocer esta información, Hitler reescribió su último testamento político para reflejar su enojo por su traición. Himmler había decidido que ya no estaba seguro en la Alemania nazi, después de que su negociación con los aliados no saliera como había planeado. Apartó a algunos de sus oficiales y les dijo que se fueran de Alemania. En particular Rudolf Höss, su compañero comandante de Auschwitz, a quien advirtió que se disfrazara de personal de la Armada alemana para escapar. Göring lleva meses planificando su vida sin el Führer. Después de volar su propia residencia y sacar todas sus posesiones de Berlín, Göring está dispuesto a escapar de su vida con el partido nazi. Tiene la ilusión de que los aliados lo tratarán justamente debido a su heroica carrera de guerra anterior. Himmler y Göring deciden planear juntos, asumiendo que 2 es mejor que 1. Juntos pueden negociar una huida. Sin embargo, tras ser escuchado por Martin Bormann, la sombra de Hitler, sabe que sus días están contados. Himmler sabe que nunca se sacudirá la reputación de líder de los campos de exterminio y se vuelve cada vez más paranoico ante la posibilidad de que Hitler se entere de sus planes de negociar con los aliados para protegerse. Sálvese quien pueda. La primera mitad de 1945 fue posiblemente el periodo más oscuro de la historia de Alemania. La invasión rusa, liderada por el Ejército Rojo desde el este, y la llegada de los aliados desde el oeste, pusieron a Berlín como el escenario central de este caos. La ciudad quedó reducida a escombros, envuelta en llamas y sumida en el caos. Los nazis leales a Hitler se movían por las calles perpetrando actos de violencia, colgando a quienes no se unían a la resistencia. Además, muchos de los propios nazis se suicidaron. Esta guerra, provocada y llevada a cabo por Hitler durante tanto tiempo, resultó en la destrucción del pueblo alemán, al cual Hitler afirmaba amar, pero ya no sentía lo mismo al final de la contienda. Para él, los alemanes no merecían su liderazgo ni la existencia misma, por lo que todos debían luchar hasta la muerte, ya que habían fallado. Este es un claro ejemplo del pensamiento narcisista de Hitler, quien creía que el mundo le pertenecía mientras él no estaba allí para el mundo. Adolf Hitler ha muerto. Boletín, Adolf Hitler está muerto. Está muerto. ¿Y cómo murió? Al mundo poco le importa. Por la muerte de Hitler, millones han rezado y millones están ahora agradecidos por la justicia. Un final cobarde para el hombre que llevó a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Se pega un tiro en la cabeza 28 pies por debajo de las calles de Berlín. Los últimos días de Hitler en el búnker del Führer, bajo la Cancillería del Reich en el centro de Berlín, son como el desenlace trágico de una obra de Shakespeare. El constante estruendo de la artillería rusa retumba a su alrededor en lo más profundo de esta fortaleza subterránea de hormigón. Todos están enloqueciendo, especialmente Hitler, quien, en una extraña ceremonia, se casa con su novia de toda la vida, Eva Braun. Solo unos días después, el 30 de abril de 1945,
Hitler toma la decisión de quitarse la vida y Eva Braun hace lo mismo a su lado. Hitler coge una ampolla de cristal con cianuro y se dispara, mientras Eva Braun se suicida ingiriendo veneno. Servidores leales de las SS retiran sus cuerpos y los llevan a un jardín en las proximidades de la Cancillería del Reich, el cual es un terreno desolado cercado por proyectiles de artillería para luego ser incinerados. Pasan menos de 24 horas. Se desata el pánico. En el transcurso de los días siguientes, los altos cargos del régimen nazi comienzan a huir de Berlín. Los oficiales nazis comienzan a revolverse por lo que queda de Berlín. Solo tienen una directiva: evadir la captura a toda costa. Saben que las repercusiones de sus acciones serán incomprensibles. Los aliados se acercan. Los nazis de alto rango comienzan a sudar. El Führer ya no puede protegerlos. En caso de muerte de Hitler, el Tercer Reich colapsaría por completo. Todo el régimen está enraizado en la autoridad y el carisma del propio Hitler. Ante esta situación, los nazis celosos tendrían varias opciones. Podrían seguir el mismo camino que Hitler y creer que un mundo sin él o sin el nazismo no sería digno de vivir, por lo que podrían optar por terminar con sus vidas junto con sus familias. Otra opción sería quitarse la vida mediante un disparo o envenenamiento. También podrían decidir que su única salvación es escapar. Sin embargo, saben que los aliados los persiguen y que han cometido crímenes de guerra. Aunque algunos intenten negar que dichas acciones sean crímenes, saben que aquellas personas que piensan con racionalidad podrían considerar sus acciones como criminales. Por esto, muchos de los líderes nazis deciden esconderse. No pueden simplemente subirse a un avión y dirigirse a Buenos Aires o Damasco. Necesitan ocultar sus identidades y mezclarse con los refugiados, así como con los soldados alemanes comunes que marchan en retirada. Es una época muy confusa y muchos nazis, tanto de alto rango como humildes, intentan pasar desapercibidos en medio de esta confusión. Joseph Goebbels no puede vivir su vida sin Hitler en el poder. Junto con su esposa, envenenan a sus hijos en el búnker del Führer y luego se quitan la vida. Joseph Goebbels es el encargado de la propaganda nazi, abarcando el cine, los libros y la incipiente televisión. Controla todos los métodos de comunicación para difundir eficazmente el mensaje nazi. Además, está casado con Magda, una mujer rubia muy llamativa. Anteriormente, Magda había estado casada con un adinerado industrial alemán, pero después de divorciarse, contrajo matrimonio con Goebbels, conocido por ser un seductor. Sin embargo, lo que llama la atención en el matrimonio de Goebbels y Magda es la fuerte conexión emocional que ambos tienen con Adolf Hitler. Hitler idolatra a Magda y la considera el prototipo de mujer perfecta en el régimen nazi. Además, Magda muestra completa devoción hacia Hitler, mientras que él siente un afecto inmenso por ella. Su relación es esencialmente de amor. A pesar de esto, Hitler también ama a Goebbels y quiere que él y Magda tengan hijos juntos. Aunque Magda ya tiene hijos de su matrimonio anterior, desea tener más. Así, ambos deciden casarse como una forma de acercarse aún más a Hitler. El líder nazi visita a la pareja Goebbels sin ser invitado, pasando largas noches charlando con ellos. Magda disfruta de esa atención, mientras que Hitler adora recibirla. Goebbels, por supuesto,
siente celos, pero también está emocionado de tener al Führer en su hogar, siendo parte del poder central. En ese momento, Goebbels no tiene tanto poder como alguien como Hermann Göring, pero gracias a esta peculiar relación de triángulo amoroso nazi, su posición se hace más relevante. Además, Goebbels se pone muy celoso de la relación entre su esposa y Hitler, ya que este último adora a Magda. Como muestra de su amor y lealtad a Hitler, la pareja decide poner a sus 6 hijos nombres que comienzan con la letra H. Esto demuestra la perversión en este tipo de amor y afecto. Heinrich Himmler sabe que es el primero de la lista. Sabe que no se saldrá con la suya con lo que ha hecho. La sangre ha manchado sus manos. Heinrich Himmler es una de las figuras más importantes del Tercer Reich. Es conocido principalmente por liderar las SS, una fuerza armada de élite nazi independiente del ejército. Inicialmente llamada Escuadrón de Protección Schutzstaffel, su misión principal era la protección de Himmler. Desde el principio, Himmler trabajó para convertir las SS en una entidad que funcionara como un Estado dentro del Estado. En su apogeo, tenía a su cargo una vasta organización con diferentes funciones. Por un lado, había una rama civil y administrativa que tenía múltiples responsabilidades e influencia. Por otro lado, estaban las Waffen-SS, las SS armadas, quienes se encargaban de combatir en la guerra. Estas tropas eran reconocidas por ser extremadamente malvadas y mortíferas. Además del ámbito militar y administrativo, las SS también estaban encargadas de dirigir la red de campos de concentración. No solo llevaban a cabo los exterminios, sino que también se apropiaban de la riqueza de los prisioneros, en su mayoría judíos y otros esclavos. Esta riqueza era utilizada y vendida a grandes industrias alemanas que pagaban por ello. De esta manera, las SS acumularon inmensas cantidades de riqueza, convirtiéndose en una organización excepcionalmente rica. Además, también tenían el control sobre las fuerzas policiales. Dentro de este sistema, Himmler ocupaba la cima como líder máximo. A pesar de no tener la apariencia típica de un ario rubio, ya que era pequeño de estatura y no muy atractivo físicamente, logró consolidar su poder gracias a su inteligencia y astucia, aunque también sufrió de problemas psicosomáticos y tenía una obsesión por el misticismo y el ocultismo. Himmler trató de crear una imagen mítica de las SS, comparándola con la corte del rey Arturo. Incluso tenía un castillo llamado Wewelsburg, en el cual había una habitación destinada a conmemorar la grandeza de las SS. Esta idea puede parecer una locura, pero demuestra la mentalidad de Himmler. Sin embargo, más allá de sus extravagancias, fue un manipulador inteligente que acumuló poder y riqueza a través de las SS. Es importante reconocer que Himmler también fue responsable del Holocausto, ya que fueron las SS quienes llevaron a cabo gran parte de los asesinatos. Aunque cabe destacar que Himmler no tenía el estómago para presenciar personalmente las matanzas y en una ocasión incluso vomitó al ver el resultado. Esto muestra que, aunque no tenía el valor para masacrar personas él mismo, ordenaba a otros hacerlo. En muchos aspectos, era un cobarde. Los aliados se están acercando y las probabilidades de una fuga exitosa están disminuyendo día a día. Los soldados aliados saben a quién buscar. Se les acabó el tiempo. Considerado el sucesor de Hitler por los aliados, Hermann Göring era el objetivo principal.
el ejército estadounidense avanza y entra en Berlín con el firme propósito de capturar a todos los oficiales nazis para llevarlos a juicio por sus atrocidades. En 1943 se publicó la Declaración de Moscú, la cual anunciaba que los criminales nazis serían perseguidos y llevados ante la justicia. Este documento cumplía dos propósitos. En primer lugar, enviar un mensaje claro a los criminales de guerra de que no escaparían de las consecuencias, ya que los aliados ganarían la guerra y les buscarían. Además, la población de los territorios ocupados podía ver esta declaración y confiar en que los aliados tomarían acciones. Esto hacía que los criminales se pensaran dos veces antes de cometer actos violentos contra nosotros, sabiendo que los aliados vendrían por ellos al finalizar la guerra. Las fuerzas aliadas, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Rusia, llegaron al acuerdo de que querían procesar a todos los oficiales vivos del partido nazi por el crimen que habían cometido. Los 4 países aliados tenían sistemas judiciales diferentes y decidieron que, en lugar de juzgar a cada hombre 4 veces, debían llegar a un acuerdo sobre cómo llevar a cabo los juicios. En la Carta de Londres para los juicios de Nuremberg, celebrada en agosto de 1945, los países aliados acordaron un sistema de juicios y tribunales en el que cada país contaría con la presencia de un juez. Los juicios de Nuremberg fueron un momento histórico relevante y único en el que las potencias aliadas llevaron a los líderes nazis responsables de actos atroces ante la justicia. Estos líderes eran representantes clave de organizaciones nazis que habían cometido crímenes de guerra contra la humanidad y contra la paz. La elección de Nuremberg como sede de los juicios fue muy acertada, ya que esta ciudad bávara, la segunda más grande, fue testigo del ascenso al poder de los nazis. Además, allí se promulgaron las leyes raciales nazis conocidas como las leyes de Nuremberg en 1935. Asimismo, el partido nazi celebraba sus mítines anuales en Nuremberg, convirtiéndola en un punto central del régimen. Con la celebración del Tribunal Militar Internacional y otros juicios en esta ciudad, los aliados esperaban poner fin al régimen nazi y sus atrocidades. El Tribunal Militar Internacional, conocido como los Juicios de Nuremberg, se llevó a cabo en el intacto Palacio de Justicia de Nuremberg por su carga simbólica y porque no había sido bombardeado. Entre 1945 y 1949 se realizaron varios juicios en Nuremberg. Sin embargo, el más conocido es el Tribunal Militar Internacional, que procesó a 20 altos cargos nazis. Este proceso demostró que la justicia no solo podía ser impartida por un solo país, sino por todos los aliados, franceses, rusos, estadounidenses y británicos. Fue algo radical e inédito. Nunca antes había existido un tribunal penal internacional de tal magnitud. Representaba la unión de diferentes sistemas jurídicos y políticos, enviando un mensaje claro al mundo. Aquellos que cometan crímenes de guerra, genocidio o crímenes contra la humanidad jamás escaparán impunes. Los presos son vigilados por guardias armados las 24 horas y se les brinda una alimentación básica. Y según Robert H. Jackson, fiscal jefe de Estados Unidos, termina su caso, los nazis serán llevados al tribunal a través de este túnel. Ahora se reconstruye para el juicio en noviembre. 4 países y sistemas de justicia se unen por primera vez para juzgar a criminales de guerra. También condena a todo el partido nazi por crímenes contra la humanidad. La justicia alcanza a los monstruos del fascismo.
El juicio estaba previsto para mostrar los horrores del régimen nazi al mundo. Su terror y corrupción habían sido expuestos al mundo. Y ahora iban a pagar. La persecución de los judíos fue una política continua y deliberada. Fue una política dirigida contra otras naciones, así como contra los propios judíos. Se promovió el antisemitismo para dividir y amargar a los pueblos democráticos y suavizar su resistencia a la agresión nazi. ¿Tendrás dificultades como yo? Mirar los rostros de estos acusados y creer que en este siglo XX los seres humanos podrían infligir tales sufrimientos, como se demostrará aquí, a sus propios compatriotas, así como contra los llamados enemigos inferiores. Decidieron 3 cargos principales que enfrentarían los funcionarios nazis y que a cada uno de ellos se le permitiría un abogado defensor. Si estos hombres son los primeros líderes de guerra de una nación derrotada en ser procesados en nombre de la ley, también son los primeros a los que se les da la oportunidad de abogar por sus vidas en nombre de la ley. El Tribunal Militar Internacional formado por los aliados recibió la tarea de juzgar a 24 de los líderes políticos y militares más importantes del Tercer Reich. El objetivo, llevar a los criminales nazis ante la justicia, llevando tranquilidad a los supervivientes y a las familias de las víctimas. Entonces el juicio fue racional y civilizada a la irracionalidad y la brutalidad del régimen nazi. Con planes de retransmitirse en directo, este juicio pasaría a la historia, una de las ejecuciones de justicia más simbólicas. El mundo no volvería a tolerar esos crímenes de odio nunca más.